Ya. Muy bien, seguimos entonces conversando con Alfonso Fernández, un muchacho muy joven pero muy inteligente. Nosotros sabíamos de antemano que íbamos a tener una nota muy interesante con él. Y en la última pregunta de la primera parte, nosotros obviamos o nos olvidamos de preguntarle algo que es muy actual, que él nos hablara de lo que él, reitero, aprende en las clases, en la Facultad de Periodismo, y lo que es, por ejemplo, la telebasura actual, el clickbait, que nosotros confesamos que no sabemos lo que es o lo que son las fake news, o sea, las falsas noticias que aparecen sobre todo en internet, además de los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la influencia en el periodismo y el mundo de la comunicación de todo esto que te he hablado? Bueno, pues las de la basura ya lo has mencionado tú antes, ¿no? Belén Esteban, Kiko Matamoros, pues al fin y al cabo es que, bueno, los voy a criticar, pero yo también los veo, todos los hemos visto, los programas que al fin y al cabo pues no sirven para nada. Pues esos que están ahí, tú los ves, no aportan y dan dinero a quien lo pone, ¿no? También has dicho tú lo del clickbait, que no sabes lo que es algo que también está bastante en uso y que no es muy recomendable para un medio, que es pues el típico título engañoso, bien sea de una noticia, de un vídeo. Te pongo un ejemplo. Tú tienes una noticia que es, pues yo qué sé, ves a un famoso por la calle y pues no vas a poner de título fulanito ha salido a la calle, pues pondría de título, que sería clickbait, por ejemplo, poner no creerás cómo va fulanito por la calle. Al fin y al cabo, pues tú vas a decir que ha salido a la calle, pero al alimentar ese título, ese titular, pues estás haciendo que la gente entre más a ver tu noticia. O por ejemplo decir Mariano Rajoy habla y pasa esto, no lo creerás. No sé si me he explicado, vaya. Sí, y luego sí. pues con las falsas noticias, creo que ahora con el tema de las fuentes las tocaremos un poco más, pero es algo que también, sobre todo ahora con el auge de las redes sociales y de la publicación de noticias, sobre todo pues en Twitter, Facebook y tal, tienen como menos filtro, ¿no? Tú cuando publicas en un periódico tienes lo lee el jefe, lo lee el jefe de redacción, tal. En Twitter es pulsar y ya lo has subido, y pues tiene bastante bola también porque la gente lo comparte al ver que la mayoría de noticias son noticias que tienen una relevancia elevada, por así decirlo, que no son noticias de las mascarillas han subido el precio, sino pues noticias tipo otra cepa del virus hace que mueran 5 niños, no sé qué, cosas de esas, que la verdad que se dan bastante bola. Muy bien. Ahora le vamos a pedir a nuestro realizador que nos pase un vídeo de una compañera tuya muy bonita que ya ha terminado, ya nos contarás, o está por terminar la carrera en 4º año. Esta muchacha, reitero, nos envía un mensaje a través de un vídeo, Laura Sánchez. Quiero que ustedes la vean entonces y después él nos comentará lo que ella nos ha dicho. Adelante entonces con el vídeo. Hola, me llamo Laura Sánchez y bueno, en mi caso estoy en el último año de carrera de periodismo. La estoy cursando en la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, durante estos 4 años he aprendido muchas herramientas. Yo diría que a lo largo de la carrera te dan muchas herramientas y que posteriormente tú esas herramientas tienes que desarrollarlas en el mundo laboral. No sé, desde aprender a editar en programas complejos vídeos para la televisión, como por ejemplo en programas llamados Avid, o por ejemplo crear el diseño de una revista, de tu propia revista, si te mola más el mundo del diseño, en programas como InDesign,
o incluso crear tu propia noticia, salir a buscarla a la calle, entrevistar a gente, y bueno, también saber de qué fuentes fiarte, de cuáles no. E incluso crear documentales. Se aprenden muchísimas cosas, hay muchísimas prácticas que te aportan seguridad, ¿no? Porque al final, cuando sales al mundo laboral, te falta esa seguridad de decir: yo sé lo que sé y voy a dar lo mejor, ¿no? Al final, creo que eso es algo que se va aprendiendo con la experiencia, pero que estudiar periodismo es un muy buen comienzo para poder adentrarte en todo esto. Muy bien, Alfonso. Entonces, hemos visto a Laura Sánchez, que es lo que nos ha contado y qué conclusiones sacás acerca de lo que ella nos dijo. Bueno, pues ella es Laura, como tú has dicho. Ella estudia en Madrid y bueno, pues ha contado un poco su experiencia y tal. Y bueno, pues al fin y al cabo no solo hay Murcia para estudiar esta carrera, ¿no? Yo elegí Murcia pues porque era el sitio más fácil para yo adaptarme personalmente, al tener que moverte menos y tal. Pero sí que es verdad que estudiando en otras universidades, como ella bien ha dicho, de Madrid, pues sí puedes optar a tener un poco más de recursos o un poco más de experiencia en prácticas en medios de allí, ¿no? Y pues nada, al fin y al cabo, pues sigue siendo la misma carrera, por mucho... Es como decir un bar y un restaurante, ¿no? Al fin y al cabo, pues en los dos comen, ¿no? Pero bueno, no me sale la palabra ahora. Que no es lo mismo, que una tiene más recursos, esa era la palabra que no me salía, recursos, pues pueden ser más elevados en Madrid. Hablando de las fuentes que los periodistas entonces eligen o tienen para después distribuir donde sea, en el ámbito que sea, sus noticias. Vamos a hacerte una serie de preguntas acerca de esto. Por ejemplo, ¿le has aclarado a tu fuente las condiciones de la relación entre el periodista y la fuente y has sido totalmente transparente acerca de tus intenciones? Bueno, antes de nada, para contextualizar un poco, ¿qué es una fuente, no? La fuente, pues, es de donde tú sacas la información, bien sea, bueno, normalmente son personas, donde tú sacas la información para alimentar tu noticia, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo quiero publicar una noticia sobre algo que ha pasado en el gobierno, pues puedo tener fuentes dentro del propio Congreso o de ese propio partido que me den esa información, ¿no? Y bueno, pues como tú has dicho, que si le he aclarado a la fuente las condiciones a la hora de tratar con una fuente, que bueno, yo personalmente al ser estudiante pues no he tenido que publicar muchas noticias ni tener mucha relación con fuentes, pero siempre pues hay que, bueno, esto que has dicho tú de la intención y las condiciones, tienes que saber dónde se publica, tienes que saber el ámbito de la noticia, porque claro, si yo quiero publicar una noticia en contra, por ejemplo, de las corridas de toros, no voy a utilizar una fuente que sea taurina, sin aclararle que lo voy a publicar ahí, porque claro, no voy a poder utilizar nada de información. Ella me va a decir cosas a favor y yo estoy intentando escribir en contra. Y pues claro, siempre hay que ir con todo por delante, para que la fuente también sepa dónde va a aparecer lo que esa persona dice. Y que tenga confianza entonces en lo que le estás pidiendo. Por eso acá tengo también, si he tomado las precauciones necesarias para proteger a la fuente. Por ejemplo, si se trata de una persona joven o alguien en circunstancias vulnerables, para que sea consciente de las posibles consecuencias de la publicación de la información que dará. Esto también lleva muchas veces a que, la mayoría, algunas fuentes quieran ser anónimas, que también se lleva bastante ahora. No habría periodismo si no hay fuentes anónimas, porque hay muchísima información que gente bajo su nombre o seudónimo no querría dar, ¿no? Tú no quieres rajar de alguien si van a decir tu nombre.
Y pues claro, hay que proteger la fuente. Por ejemplo, siempre se ve pues lo típico de la televisión que tú has dicho de los menores de edad o alguien joven que se le tapa la cara, o alguien que tú sepas que está involucrado en un caso de algo y hablas con él, pues tampoco dices quién es por si puede tener consecuencias de que, no sé, de un robo, habla de un robo, pues esos ladrones vayan a buscarlo, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ese sería el caso. Muy bien. Alfonso, otra pregunta. Estoy seguro de que la fuente comprende plenamente las condiciones de la entrevista y lo que quiero decir con expresiones como off the record, sin atribución, anónimamente y otras etiquetas. Bueno, la información off the record es... bueno, tú y yo, por ejemplo, hacemos una entrevista donde yo quiero sacar de ti información sobre, no sé, sobre fútbol, otra vez, como hemos dicho antes. Y tú me das información de que en tu futuro vas a entrenar a un equipo. Pero me dices, esto no lo pongas. Pues eso sería información off the record. Que pues solo sería para el propio conocimiento del periodista, que no es publicable, pero te puede ayudar a anticipar cosas que pueden pasar para tú prepararte, ¿no? Decir, bueno, pues me ha dicho esto, voy a estar al loro para cuando él se vaya al equipo que me ha dicho, pues para publicarlo. Y pues eso. Ahora bien, si una fuente pide condiciones para conceder una entrevista, ¿cuáles serán tus límites, Alfonso? Bueno, esto en verdad no depende del propio periodista, depende del que sería pues el jefe de ese medio y pues las condiciones que ese jefe quiera aceptar. Y ya pues me gustaría pasar de ahí a lo de las fuentes anónimas, porque como hemos dicho antes, puedes hablar de temas delicados y que esa fuente quiera ser anónima. Y claro, eso te lleva a dos cosas. La gente necesita, las fuentes sirven pues para que cuando alguien dice, ¿cómo el periodista sabe eso? Pues ahí está la fuente. Y tú pues puedes hablar de ese tema y abajo poner palabras de Milton Trinidad. Pues entonces yo leo esa noticia y digo, vale, lo sabe porque él se lo ha dicho Milton Trinidad, ¿no? Claro, Milton Trinidad quiere ser anónimo, no me dice, o sea, me dice que no quiere saber, o sea, no quiere decir que lo ha dicho él. ¿Qué haces, no? Lo que se pregunta cualquier periodista. Tienes que contrastar esa fuente con otras fuentes que no te digan esas mismas cosas, pero que te puedan acercar a que esas informaciones son veraces, ¿no? Y pues eso se puede hacer con contactos. Tú puedes tener un contacto, que eso sería las fuentes exclusivas, que solo puede optar un periodista. Luego están fuentes comunes, que son para todos, fuentes exclusivas, que son para solo uno. Y claro, pues tú siempre tienes, como se dice, tienes que tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Tienes que tener contacto pues un poquito en todos los ámbitos para que si sale una noticia y pongamos que hay un atentado y tú hablas con una fuente que quiere ser anónima, pues claro, necesitarás algún testigo, por ejemplo, que te corrobore que eso es verdad, ¿no? Lo que ha dicho esa fuente anónima. Y pues eso, tienes que, más que nada, pues contrastarlo para que, aunque sea anónima, se sepa que es verdad. Ahora, Alfonso, ¿en algún momento llegarías a cortar tu libertad de expresión estando en contra, por ejemplo, de lo que tu jefe en ese medio de comunicación te está obligando a decir, cuando, reitero, cercenarías tu libertad de expresión para decir o escribir lo que no está en ti hacerlo? Bueno, al fin y al cabo, pues siempre uno se tiene que regir al medio donde trabaja. Luego, pues alguien puede pensar, bueno, pues si no lo puedes decir en la tele, pues que lo ponga en el Facebook, ¿no? Pero claro, eso también puede tener consecuencias, de que si tú estás en un medio
que tiene orientación hacia la política por la derecha y luego pones un tuit o publicas en Facebook algo defendiendo a la izquierda en política, pues sí que es verdad que luego tus jefes, tanto como tus jefes como los propios televidentes que te vean y también tengan redes sociales que digan, anda, mira, pues si este está diciendo una cosa por la televisión y luego se está contradiciendo por Twitter, al fin y al cabo, pues sí que te tienes que callar lo que no interese a tu medio o a donde tú trabajes, pero tener, como tú dices, libertad de expresión y rajar de, al fin y al cabo, lo que tú piensas, si contradice a lo que es la política de tu medio o la ideología de tu medio, pues lo único que sirve es para echarte piedras a tu tejado, ¿no? Para que, tanto como manchar tu imagen como para poder llegar a perder tu trabajo. Es lo que yo pienso. Ahora, si revelás tu fuente, ¿quién es tu fuente? ¿Alguien se beneficiará o se perjudicará con esto? Bueno, pues esto depende también de, como hemos dicho antes, de las condiciones que tenga la fuente, de las condiciones que tenga donde se va a publicar. ¿Beneficiarse o no beneficiarse? Bueno, pues la gran mayoría de casos, para que una fuente te cuente algo, que yo sepa, no hay que pagarle, a no ser que sea una entrevista con un muy alto cargo, ¿no? ¿Beneficiar o no beneficiar? Pues también depende de que si la noticia habla bien o habla mal de alguien, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues en ese tipo de noticias, para eso están las fuentes anónimas, ¿no? Ahora, ¿es un error del periodista, por ejemplo, el acercarse demasiado a su fuente? Bueno, pues al fin y al cabo, tú cuando quieres sacar la información a alguien, lo que tienes que hacer es que esté cómodo. A mí no me sirve de nada si yo quiero sacar la información a alguien sobre, no sé, sobre su vida privada, si yo quiero sacarte a ti cosas de tu vida privada y estoy encima tuya, preguntándote sin parar. Lo más adecuado para obtener la información óptima, por así decirlo, pues sería que, bueno, que tú me abras las puertas de tu casa o quedar en algún sitio donde tú te sientas cómodo, hablar un poquito antes para tocar un poco el terreno y ya pues sí que al final pues tienes que ir, dirigirte un poco hacia tus intereses, porque vale que estemos hablando un poco de nuestras vidas para conocernos un poco, pero yo lo que quiero saber es esto o tal tema. Tienes que un poco dirigirte hacia ahí, poco a poco, sobre la conversación. Pero sí que es verdad que depende mucho de la comodidad. Por ejemplo, ahora mismo, si tú estuvieses manteniéndome a mí sin comodidad, pues yo no estaría hablando tan suelto como lo estoy haciendo, pero al tener una conversación contigo así tan natural y tal, pues sí que es verdad que la información pues fluye más. Ahora, por más que esa fuente sea de tu total y absoluta confianza, de todas maneras, el periodista, digo yo, el periodista serio, de todas maneras, por más confianza que tenga en su fuente, siempre debe contrastar lo dicho por esa fuente. Bueno, hay fuentes que uno siempre tiene, que serían las fuentes fijas. Entonces, pues yo, por ejemplo, si quiero tener una noticia sobre política, pues tendría mi fulanito que me cuenta cosas sobre el gobierno. Si quiero hablar sobre deporte, pues tendré mi fulanito que me habla sobre los fichajes. Y esas fuentes, al fin y al cabo, cuando hayas trabajado con ellas, pues sabes que son fiables. El contraste sobre todo sirve pues cuando una fuente es nueva, ¿no? Cuando una fuente es nueva, sobre todo también te tienes que fijar mucho en sus antecedentes, con quién ha trabajado antes esa persona, qué noticias se ha contado, si es verdad o es mentira lo que ha contado. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, vaya. Pero ya te digo, lo contrastado por la fuente, pues sobre todo cuando esa fuente pues o bien tiene poco recorrido o es la primera vez que habla o
bueno, si tiene mala fama, directamente ni la coges, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que José ha hablado con tal medio, tal periódico, y resulta que ha dicho 2 mentiras, pues no voy a hablar con José, voy a buscar a otro, ¿no? Porque también, al fin y al cabo, la calidad de la fuente es la calidad de la noticia. Si tú tienes una fuente buena, pues tendrás una buena noticia. Si hablas con alguien que no te dice nada, pues tendrás una noticia pobre. Y pues ya te digo, cuando tienes una fuente que hayas trabajado con ella antes, pues casi que ni siquiera te hace falta contrastarla, porque al fin y al cabo, pues habéis trabajado juntos y ya sabes de lo que va el tema. Ahora, en tu caso, ¿hasta qué punto estarías de acuerdo en pasar una información que te ha llegado de una fuente anónima? Depende mucho, porque por ejemplo, depende de varias cosas como pueden ser la importancia de la noticia, la inmediatez con la que tú quieras transmitir esa noticia, y yo creo que merece un poco más la pena esperar un poco a contrastarla, aunque tengas que esperar, no sé, unas horas o un día en publicar esa información, a publicar esa información inmediatamente y que luego resulte ser falsa. Hay una serie, que no recuerdo muy bien el nombre, que una de las escenas de esa serie es que la reina ha muerto, y claro, están diciendo, públicalo, lo han dicho, y el jefe de ese medio dice, no lo publiquemos hasta que no se contraste bien. Claro, luego resultaba ser falso. ¿Quién ha ganado? Ese medio, que ha sido el único que no lo ha publicado, porque el resto sí lo han publicado y han quedado como mentirosos, por así decirlo, ¿no? Y pues claro, para mi gusto vale la pena un poco esperar un poco más, pero al fin y al cabo pues buscar a alguien que te contraste la fuente o te contradiga lo que la fuente te ha dicho, ¿no? Ahora, Alfonso, en los casos de las noticias de última hora, antes de dar un retweet, como se dice, es otro anglicismo, a una historia, ¿qué tan seguro estoy de su exactitud? Claro, es como ya hemos tocado un poquito antes, dar retweet es muy fácil. La gente da retweet muy fácil. Claro, tú ves una noticia que diga el coronavirus, la vacuna del coronavirus no sirve, una persona se vacuna y muere, pues tú lo retuiteas, porque al fin y al cabo pues llama la atención, ¿no? Claro, sobre todo en redes sociales. No sé, tengo un dato que es que el 70% de las noticias que circulan por las redes sociales son falsas, es decir, el 100% de las noticias, el 70% no son verdad, tienen muchísima más rapidez para expandirse, y pues claro, tú te metes a Twitter y lo más probable, a no ser que por ejemplo sigas a páginas como pueden ser, yo que sé, el Twitter de Antena 3, el Twitter de La Opinión, cosas así, pues claro, ahí sabes que la información va a ser veraz porque derivan de las propias páginas web de los medios. Pero claro, tú ves algún tweet de alguien que no sabes quién es, y al fin y al cabo pues lo que tienes que hacer es meterte en ese perfil de esa persona o de ese medio y ver las cosas que publica. Si tú ves que esa persona publica estupideces, pues porque diga que han muerto 5 personas al ponerse la vacuna, pues sabes que está siendo un poco mentira, ¿no? Ahora, en el caso de las noticias, de los contenidos generados por los usuarios en Internet, ¿qué cuidado debo tener como periodista al ver entonces estas informaciones de los usuarios? Bueno, en verdad eso hace mucho daño a lo que es el periodismo, porque la gente publica en Twitter como si fuera periodista sin ser periodista. Es decir, yo opino algo sobre un tema y lo publico creyéndome que soy periodista, y o bien no llevo razón o bien lo estoy diciendo mal, y eso pues lo único que hace es desmontarte un poco lo que es ese esquema de una noticia.
Pero para esto hay pues agencias que se dedican a lo que es el desmentir esas cosas, ¿no? Pues como pueden ser Neutral, que es una agencia que trabaja con fake news, que lo que hace es publicar en su página pues cosas que son mentiras. La típica foto que hemos visto todos de la noticia así tachada que pone bulo, ¿no? Pues hay agencias que se dedican a eso, que son bastante útiles, la verdad. Debo verificar los contenidos de todas esas noticias que aparecen en las redes sociales con otros periodistas, o simplemente es lo que pienso yo y lo retuiteo o no. Hombre, para eso, por ejemplo, imagina que quieres informarte sobre el mercado de fichajes. Y pues, claro, ¿dónde vas a mirarlo antes? ¿A @fichajes rápido? O, por ejemplo, yo tengo una página en Twitter que es Fabrizio Romano, que es un periodista italiano que los pone siempre. Y es bastante fiable porque todo lo que pone pues resulta ser veraz. Pues deberás fiarte antes de esas páginas que ya están consolidadas, por así decirlo, en redes sociales, que de cualquier otra página que veas así de 3 al cuarto, ¿no? Siguiendo, Alfonso, con en el caso de los contenidos generados por los usuarios, tengo que asegurarme que toda la información se puede utilizar y que las condiciones de uso son claras, por ejemplo, mediante licencia de Creative Commons. Pues esto es como un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando tú tienes información, al igual que te la puede dar una fuente, tienes que filtrar, saber lo que se puede utilizar, saber lo que no. Y pues poco más, la verdad. Si tú ves algún tweet que ponga alguna información de la que tú no te fías mucho, pues deberás buscar esa información para ver qué dicen el resto de usuarios, ¿no? Ahora, hay un daño potencial si realmente, reitero, transmito una información que al final resultó ser falsa. ¿Hago muchísimo daño con esto? Bueno, pues estamos hablando aquí de Twitter porque al fin y al cabo es la que más noticias falsas tiene, pero también hay muchos bulos que se hacen por correo electrónico, por ejemplo, la típica de pulsa este enlace, no sé qué, y luego resulta ser un virus o algo así, ¿no? Y sobre todo también hay muchísimas noticias falsas que circulan por WhatsApp. La típica noticia de WhatsApp que te pasan por el grupo de tu familia diciendo que el virus se va con agua caliente y cosas así, ¿no? Y pues claro, todo eso hay que comprobarlo y pues esto es bastante útil, lo que voy a decir ahora, pues para que todo el mundo se lo aplique un poco y cuando le llegue ese típico mensaje de texto de última hora del gobierno, tal y tal, ¿no? Pues tienes que fijarte siempre en el origen de esa noticia o de ese enlace que te han pasado, ¿no? Si está firmada, si tiene fuente, como ya he dicho, autor. Tienes que mirar también los links, los enlaces que se adjuntan. Por ejemplo, si te habla de que hay una noticia según un medio y luego el link no es de ese medio, pues es algo un poco sospechoso. También entrar un poco a los perfiles de los que provienen esas noticias, como ya he dicho antes, tienes que ver un poco el historial que tiene ese medio o esa persona publicando y saber pues si lo que publica es de relevancia o son tonterías y sobre todo pues eso, fiarte un poco también de... Hay que fijarse mucho sobre todo en la estructura, las faltas de ortografía. Hay muchas noticias falsas que vienen con faltas de ortografía, con errores de redacción. Comparar también, por ejemplo, las capturas que se pasan de noticias falsas con las propias páginas web, si pone el nombre de ese medio, porque claro, también hay lo típico que te pasan de el titular, la foto y lo que es la noticia, pero recortado por arriba, que no pone ningún nombre de ningún medio.
y pues también se utilizan mucho los montajes fotográficos, ¿no? Y pues sí que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo yo recomendaría de las noticias que llegan por WhatsApp creerse una de cada muchas. O ninguna. Bueno, ya prácticamente terminando la entrevista, hay una pregunta que tengo por aquí que es muy importante. ¿El periodista ha obtenido el permiso del autor o creador para utilizar el material, ya sea imágenes, vídeos o contenido de audio? Claro, esto también se relaciona con lo que hemos hablado antes de información off the record. Si yo hablo contigo y tú me das información utilizable, pues ya hemos establecido en unos parámetros previos a la entrevista que las puedo publicar, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y ahora al salir de aquí hablamos un poco de la familia y tal y me dice, oye, de todo no digas nada, y yo lo digo, pues tú estás en tu derecho de incluso ir por lo legal a veces, ¿no? Y claro, pues ese sería un poco el tema, acordar muy bien con la fuente lo que se puede y lo que no, y atenerte a las consecuencias de si tú rompes un poco ese trato. Hace poco hay un ejemplo bastante claro que es la típica portada que ha puesto ahora El Mundo con las cifras de Messi, ¿no? El propio futbolista ha denunciado incluso al periódico porque esa información ha salido del club y era una información que no se podía publicar. Claro, la ha publicado. También tienes que pensar que merece la pena o no. En este caso, bajo mi punto de vista, El Mundo le ha merecido la pena porque ha tenido un bombo espectacular. Y claro, pues una denuncia puede valer la pena por todo lo que has tenido detrás, ¿no? Pero también hay que evaluar un poco. Por ejemplo, muy bien. Terminamos entonces con la entrevista preguntándote si hay algo que en la ignorancia que nosotros tenemos al respecto, si hay algo que no te hayamos preguntado y que quisieras transmitirle a quien nos está viendo y escuchando. Pues nada, más que nada algo que no me hayas preguntado, ¿no? Sino pues bien sea como para estudiar periodismo como para cualquier otra carrera, que la gente se lance, ¿no? Al fin y al cabo, ya lo hemos dicho antes, tú puedes elegir una carrera y si al fin y al cabo pues no te gusta, pero te gusta ese ámbito, por ejemplo, si te gusta la medicina y te metes a estudiar óptica y resulta que la óptica no te gusta, que quieres estudiar farmacia, pues ese primer curso te va a dar la opción de poder cambiarte con las asignaturas que son más generales, ¿no? Y pues eso, que la gente no tenga miedo a irse a la universidad y esas cosas, ¿no? Siempre se tiene un poco de miedo a salir del pueblo, de estudiar fuera y eso. Y pues, no sé, son buenas experiencias al fin y al cabo y bastante útil tener tu carrerita, ¿no? Bueno, Alfonso, terminamos entonces. Te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa y digo que a las mujeres es muy incómodo el preguntarles su edad, pero por lo que general a los hombres no. ¿Qué edad tenés? Tengo 20. ¿Cuánto? 20. Yo soy del 2000. Este año pues cumpliré 21. Muy bien. 20 añitos, apenas Como 20 soles. lo contemplan, 20 primaveras, y ustedes han visto de la forma que se ha desenvuelto en nuestro programa de hoy, evidentemente superando muchísimo lo que yo les puedo aportar semana a semana. Y si con 20 años, entonces Alfonso Fernández habla de esta manera, estamos absolutamente seguros de que cuando termine la carrera encontrará muy buen puesto para lo que él quiere hacer, un periodismo de verdad y ser un periodista como debe ser, no como tantos que pululan por ahí y estamos metidos en ese saco y no tenemos en realidad lo que él va a tener, una licenciatura de una facultad
de comunicación tan importante como es la de Murcia. Muchas gracias y espero cuando termines la carrera de que vuelvas a estar con nosotros. Bueno, esperemos que ahora no se gafe con lo que tú has dicho y no la consiga, ¿no? Yo, pues, haré lo posible. Muy bien. Muchas gracias por la atención, como siempre, y hasta la próxima semana.